Bueno, pues buenas tardes, ya noches. Una disculpa por no haberles podido subir antes información al respecto, pero aún no me indicaban bien cómo funcionaba el tema de las clases virtuales. Ya me confirmaron, entonces vamos a proceder. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser revisar el tema de su trabajo final. Como ven, pues hemos perdido muchas clases, empezando por la cancelación, que por cierto, una disculpa. Me pidieron que nos atendieran más tarde, pero la verdad pues no era posible. Ya hubiéramos tenido que esperar aproximadamente 1 hora, 20 minutos y no se me hacía correcto tener que esperar tanto tiempo. Bueno, continuando, lo que voy a hacer a continuación va a ser proceder a ver cada uno de los puntos de su trabajo final tal como se debe de entregar el sábado próximo. El último de los puntos no lo hemos visto, así que vamos a verlo de forma a modo de clase, por así decirlo, para que estén pendientes. El ver este video es obligatorio, no es opcional. Les voy a pedir la confirmación a todos de que ya lo revisaron, porque en caso de no hacerlo, pues no pueden terminar el trabajo. Bueno, me pongo esto por acá. Ok, pues empezando, tenemos aquí la parte 1 de la rúbrica, que en este caso es la portada. El título del proyecto es Plan de Auditoría Interno de la empresa fulana, en este caso es la empresa que ustedes hayan seleccionado. Y bueno, aquí van sus datos, ¿no? Siguiente, el resumen ejecutivo y abstract. Se tiene que hacer toda la rúbrica de principio a fin. Siguiente, la contraportada. Aquí nada más tenemos una competencia general. No hay competencias específicas porque pues no hay guía y no tenemos esta parte, ¿no? Pero la competencia general se las proporcioné durante la primera clase para que por favor la revisen. Les pedí que la anotaran en su cuaderno. El siguiente es la ficha técnica de la empresa huésped. Después sigue el índice. No me quiero detener mucho en eso porque son cosas que ustedes ya saben. Y bueno, la introducción, que sí les voy a pedir que sea de por lo menos media cuartilla, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la parte del trabajo. A pesar de que ya hicimos varios puntos, igual se los voy a explicar brevemente. Y este formato que se llama trabajo final ejemplo, que bueno, no es un ejemplo porque no tiene el desarrollo, pero tiene todos los puntos. Se los voy a subir a Academic también. Bueno, el punto número 1 es la matriz PEST. Recuerden que la matriz tenía que tener mínimo 4 elementos en cada cuadrante. Eso era una parte muy importante del diagnóstico. Ustedes ya lo deberían de tener listo, ya debería estar elaborado. Después sigue el punto número 2, que se denomina auditoría en la empresa huésped. ¿Qué tenían que hacer en este punto? Aquí era algo así como un breve diagnóstico de cómo funcionaba o qué tipo de auditoría había en la empresa en este momento. Si tienen alguna forma de auditar o controles internos, o no hay auditoría, no hacen nada por revisar sus cuentas, su forma de operación, etcétera, ¿no? Ese era el siguiente punto. No les pedí un mínimo. Pues si no identificaron ninguna forma de auditar, pues no son ni 2 renglones, ¿no? En nuestra empresa no hay ninguna forma de auditoría, no tienen controles internos, no tienen nada, ¿ok? Pero bueno, si identificaron alguno, entonces tendrían que indicar cuál es. Si realizan auditorías, tienen formatos, son por semana o por mes, también hay auditoría externa, etcétera, ¿no? Aquí tendrían que señalar todos esos factores. Después sigue el punto número 3, que es el plan de auditoría interno de la empresa huésped. El plan de auditoría interno es un formato que ustedes ya tuvieron que haber subido, que les revisen su primer avance. Que por cierto, estaban muy chafas sus actividades. Pusieron muy poquitas o muy chafas y no muy bien descritas. Entonces, no sé, debieron de echarle más ganas a eso. O sea, ponían la actividad y estaba muy simple, muy sencilla, por así decirlo, ¿no?
No quiero ponerles un mínimo, pero pues no la muelen, pónganle de perdida, si van a ser pocas, como 4, porque muchos pusieron 3 o 4 actividades. Al menos describan esas actividades, pónganle mayor descripción. Revisión de los documentos fulanos del área fulana, no sé, un poco más de descripción, o nada más revisar cuenta 3 o algo así, que es lo que hicieron. Pero bueno, aquí va el plan de auditoría interno de la empresa, es una hojita. Y después continuamos con este, que es el criterio de evaluación. Aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes tuvieron que haber puesto un criterio para poder hacer su formato. En el plan de auditoría interna también venía un criterio. ¿Qué puede ser un criterio? Pues puede ser una norma, puede ser una ley, puede ser un manual de organización, un manual de procedimientos. Cualquier documento puede ser un criterio. Vimos las características de los criterios, vimos que tenían que ser confiables, que tenían que ser conocidos, tenían que ser estables, etcétera, ¿no? No cualquier criterio podía ser un criterio porque, bueno, no vayan a poner una entrevista que le hicieron al dueño diciendo, así es como se hace el proceso y ese va a ser el criterio, porque pues no. Entonces no habría un criterio, no podrían realizarlo, ¿no? Puede ser una ISO, depende, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes van a poner? Ustedes van a poner aquí el criterio de evaluación que ustedes utilizaron. Les puse completo. Si utilizaron una ISO, pues qué parte de la ISO, porque la ISO es muy grande. ¿Qué parte de la ISO es la que ustedes revisaron para poder hacer el criterio? Si es un procedimiento, pues igual ahí poner el procedimiento completo, etcétera, ¿no? ¿De qué nos va a servir ese criterio? El punto número 5 es la herramienta de auditoría que yo les había dejado de tarea. De hecho, déjenme ver. Por ejemplo, por aquí vemos un formato de auditoría, ¿no? En donde su compañero o compañera, no me acuerdo, no sé quién lo descargué, donde su compañero Marco pues se realizó las siguientes preguntas, ¿no? Los nombres de los productos están completos, cómo se realizó la cotización y una observación, ¿no? Estas preguntas tuvieron que haber salido de alguna parte. Estas preguntas, la parte de la que salieron es un criterio. Eso es lo que va antes, ese criterio. Recuerden que hicimos un ejercicio en clase en donde yo les di un criterio y ustedes hicieron un formato de auditoría de ese criterio. Todo lo que se puede evaluar del criterio, todo va en el formato. No importa si está chafa y solo tiene 4 puntos. Por ejemplo, este tiene las preguntas, el sí, el no y las observaciones. Pues está muy sencillo, ¿no? Pero bueno, no importan los puntos. Lo que importa es que esto esté muy completo. Eso es lo que realmente importa. Lo demás no. Bueno, continúa entonces. En la herramienta de auditoría, aquí va el formato que ustedes ya realizaron, que ya subieron. De hecho, ya los vi, me parecieron muy bien. El problema es que no tengo el criterio como para revisar si algo se les pasó, si les faltaron cosas por revisar, etcétera. Pero me parecieron muy bien. En especial el de Ayala. La verdad, ese estaba muy padre, tenía bastante información. Bueno, aquí va la herramienta. No me detengo mucho en esto porque esto ya lo vimos anteriormente. Ya sabemos cómo se hace y trabajamos en él en clase. El punto número 6 se llama simulación. ¿Qué es esto de simulación? Lo que ustedes van a hacer va a ser responder ficticiamente, o sea, obviamente no es real. Ojalá pudieran hacerlo, sería algo muy padre, sería un ejercicio muy padre que pudieran ir a la empresa y tratar de realizar la auditoría. Pero si no pueden, igual no importa. Esto va a ser una simulación.
¿Qué les voy a pedir? El criterio es muy exacto y yo sé que no les puedo pedir que sea real y yo les diga, bueno, tú conoces a la empresa, trata de hacerlo real. Yo sé que no se puede, pero si en algún caso ustedes efectivamente conocen a la empresa, traten de hacerlo lo más parecido a la realidad posible. No tienes que ir a la empresa para saber o para poder responder las propias preguntas de tu formato, pero igual es una simulación. Por ejemplo, si su compañero aquí, su compañera aquí, Reina, hizo su formato, ¿no? Que bueno, su formato ya está respondido. De hecho, eso es a lo que me refería, ¿no? A la realización de cada punto, pero... Ah, caray. Borren esto. Ese no es el correcto. Por cierto, Reina, subió la actividad equivocada. Luego hablo con usted. Subió el plan de auditoría. Bueno, aquí por ejemplo su compañero, él realizó este formato. Ah, caray. 4%, se archiva la cotización, se adjunta el ticket, se lo entrega a domicilio. También hablo luego con usted, Hidrogo. El formato de auditoría de Hidrogo es el que hicimos en clase. Quiero yo pensar, porque ese no parece ser el de su empresa huésped. Pero bueno, la simulación es que él ponga aquí una crucecita de sí, una crucita de no, etc. Simular o suponer que él fue a la empresa y realizó la auditoría. Eso es básicamente lo que se tiene que hacer en el punto número 6, que se llama simulación. Básicamente. Y bueno, ahora sí vamos a ir al punto número 7, que este punto es el que debimos de haber visto. El punto 7 es el informe de la auditoría. Ok. Ok. ¿Qué onda con el informe de la auditoría? Primeramente, el informe de la auditoría es un documento que formaliza los resultados de la auditoría. Es el informe final, por así decirlo. A través de este, el auditor va a mostrar lo que fue examinado. Pueden ser puntos positivos, pueden ser puntos negativos, etcétera, ¿no? Conclusiones, etc. Con esto, la empresa da por concluida la auditoría. Es el último punto. El punto número 1 podría decirse que es el plan de auditoría interno. Y el punto final es el informe. Haces el plan, realizas la auditoría, realizas el informe. En el informe lo que nosotros hacemos es verificar que la información obtenida sea mostrada de una forma clara y sencilla para que puedan ser utilizada por la empresa. Por ejemplo, para despedir gente, para modificar procedimientos, para cambiar lo que esté mal o para subsanar lo que esté mal, etc. Son como las observaciones, por así decirlo. El informe de auditoría tiene características. La primera es que debe ser formal, es un documento formal, por lo general lleva firmas, etcétera, ¿no? El siguiente es que el informe se clasifica en informe corto e informe largo. El informe corto es el más comúnmente utilizado y el informe largo se utiliza para auditorías que fueron muy largas, muy extensas o de periodos de tiempo muy largos. Por ejemplo, una auditoría anual, una certificación anual o bianual cada 2 años, etcétera, ¿no? Dependiendo. Cuando la auditoría abarca un largo periodo de tiempo, pues el informe por lo tanto se clasifica como largo. Ustedes pueden entrar a internet y ponerle clasificación de los informes de auditoría y encontrarán que está el corto, que es el más común, y el largo, que es dependiendo de la temporalidad de la auditoría. Pero bueno, nosotros nos vamos a enfocar en un informe corto. El corto es el más común, relativamente es breve. Por lo general es de 3 o 5 hojas, incluso hemos visto informes de 1 hoja, por ejemplo, ¿no?
Depende de la brevedad del auditor. Tiene calidad de distribución. ¿Qué quiere decir eso? Significa que todos los involucrados en la auditoría van a tener una copia. O sea que no puedes hacer un informe tendencioso, por ejemplo, un informe nada más para tu jefe, porque si lo ve alguien más, truena alguna bomba o algo así. No puede ser. Tiene que ser un informe único derivado de esa auditoría para todos. Eso deriva en el siguiente punto, que es que debe ser simple, o sea, fácil de entender. Ese informe tiene que entenderlo el jefe del jefe del jefe, como el empleado de almacén que auditaste y que solo estudió la primaria, por ejemplo. Todos tienen que poder entender el informe, pues son sus procedimientos, ¿no? El informe no tiene que estar muy rebuscado. Y bueno, lo otro es que el informe tiene que tener información mínima. ¿A qué me refiero con información mínima? Ahorita vamos a revisar, ¿de acuerdo? Pero antes de continuar, les voy a mostrar algunos ejemplos que están en internet y ustedes los pueden checar. Por ejemplo, aquí tenemos este informe que es muy cortito. Nada más es este pedazo. Dice: a los accionistas de Gaspacho, bla, 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 etcétera. Dice: hemos auditado las cuentas anuales de Gaspacho. En nuestra opinión, las cuentas expresan lo siguiente. El informe contiene explicaciones, bla, bla, bla. Fecha y hora y el nombre de la persona que elaboró el informe. Así de sencillo puede ser un informe. Acá tenemos otro un poco más amplio. Este, por ejemplo, tiene hacia quién se dirige el informe. La verdad, a mí no me parece esto correcto, porque como les dije, una característica del informe, de acuerdo a la 19.011, es que el informe tiene que tener calidad de distribución. O sea que es para varias personas, para todos los involucrados. Y aquí, pues como, no sé, ¿no? Tal vez lo estás limitando. Si quieren ponerle algo así, puede decir a quien corresponda, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hemos efectuado dicha auditoría. Aquí dice algunos antecedentes, objetivo general, etcétera. Aquí está otro que también trae dirección, trae algo así como una breve explicación de cómo llevaron a cabo la auditoría, qué comprendió entrevistas con el personal, etcétera. Hallazgos, criterio, causas, efectos, conclusiones, recomendaciones, etcétera. Este es un poco más extenso, si pueden revisarlo. Bueno, ¿por qué no quise que vieran más ejemplos? Ustedes pueden entrar a internet y pueden hallar un sinfín de ejemplos. Resulta que no hay un ejemplo exacto porque la auditoría es muy, ¿cómo decirlo? Muy específica. Cada empresa puede manejar la auditoría interna como la prefiere y por lo tanto no hay un formato para poder elaborar las auditorías. Pero bueno, si bien no hay un formato, sí hay elementos básicos que en todos los dictámenes de auditoría, en todos los informes tú los vas a encontrar. Tal vez no con el mismo nombre. Por ejemplo, puede ser que aquí diga antecedentes. Esta auditoría se realizó de conformidad, bla, bla, bla. Y puede ser que otro diga ningún título y solamente diga la auditoría comprendió entrevistas del personal, bla, bla, bla. Pero ¿qué son? Tanto esto como esta información en realidad es el procedimiento como tú auditaste. ¿Cómo lo hiciste? Por medio de entrevistas, fui directamente a las áreas, revisé recibos, reportes, etcétera, ¿no? Eso es básicamente. Entonces el nombre que tú le des al título no importa siempre y cuando la información esté aquí. Es lo que realmente importa. Entonces vamos a ver cuál es la información básica que debe de llevar el informe y por lo tanto la información que debe de llevar nuestro proyecto final. Primeramente debe de tener información básica. ¿Qué queremos decir con información básica? Se refiere a la información principal de la auditoría, por ejemplo, el nombre de los auditores, el alcance de la auditoría. ¿Qué era el alcance de la auditoría? Si recuerdan, el alcance es exactamente qué vas a auditar.
Eso es el alcance. El alcance es: se auditará el departamento de ventas corporativas del 2 de junio al 3 de noviembre, por ejemplo. O bien se auditará la caja número 5, bla, bla, bla. O bien se auditará el procedimiento fulano. Eso era el alcance. Recuerden que esto aparece en el plan de auditoría interna, se pueden basar de ahí. Y lo otro es el criterio. La última clase que estuvimos, vimos los criterios de auditoría. El criterio es con lo que tú comparaste la información obtenida. También es importante ponerlo. Bueno, este es el bosquejo de formato de auditoría que yo utilicé para ustedes. No significa que tenga que ser así. Si ustedes lo quieren modificar, lo pueden modificar. Yo solamente quiero que tenga esta información para efectos de clase. Tiene que tener el auditor responsable, o sea, el titular de la auditoría, el equipo auditor. Esta información no es que sea muy importante ni relevante. Si están en equipo, pues irían los nombres de las dos personas en ambos. Pero en las auditorías esto sí es muy importante. O sea, en la vida real siempre hay equipos auditores, un responsable y equipos de auditores. A menos que sea una empresa muy chiquitita y solo tenga un auditor, pero por lo general casi siempre el trabajo lo hacen en equipos, porque no todos tienen el conocimiento. Por ejemplo, alguien sabe auditar en las 7S y alguien es contador y audita cuentas T, etcétera, ¿no? Y luego está el ingeniero y audita un procedimiento, qué sé yo, ¿no? Casi siempre hay un equipo de auditores. No es que sea muy relevante esta información, pero en la vida real sí, entonces decidí ponerlo. El alcance, como ya acabamos de verlo anteriormente. ¿Qué vas a auditar? Por ejemplo, departamento de ventas corporativas del 3 al 5 de junio. No sé, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí el criterio es el procedimiento de ventas de mayoreo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, esta es la información básica que tiene que tener su informe de auditoría. Si quieren lo pueden poner así, si no quieren no, puede estar simplemente descrito o en forma de párrafo, como ustedes gusten, pero tiene que tener esta información. Y bueno, eso es lo primero. ¿Qué sigue después? El objetivo de la auditoría. Es muy importante señalar cuál es el objetivo para haber realizado la auditoría. Y este debe coincidir con el establecido en el plan de auditoría interno. Si ustedes se van a su formato, el plan de auditoría tiene el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? El objetivo es mejorar el procedimiento fulano. El objetivo es realizar una auditoría. ¿Por qué calidad va a realizar una auditoría el próximo mes? Etcétera, ¿no? ¿Cuál es la razón de que tú realices esa auditoría? El objetivo es realizar la auditoría mensual, porque cada mes auditan, no sé. Siempre tiene que haber un objetivo. Siguiente punto, el desarrollo de la auditoría. Este comprende la forma en la que se realizó la auditoría. Por ejemplo, dicha auditoría se realizó por medio de la observación durante 3 días y la revisión documental de 4 expedientes de los clientes, fulano, fulano y fulano. O sea, ¿cómo auditaste? ¿Qué hiciste para auditar? Y les puse aquí nota, puedes guiarte con las actividades del plan de auditoría interno. No te quiebres la cabeza viendo cómo hacer el desarrollo de la auditoría, porque como fue una simulación, en realidad no hiciste la auditoría. Por eso entiendo que aquí digas, caray, ¿y cómo la hice si fue una simulación, no? ¿Cómo la habrías hecho en realidad? ¿Habrías ido a la empresa, los habrías observado, habrías hecho revisión documental, habrías comparado métodos? ¿Qué habrías hecho? ¿Encuestas, entrevistas? ¿Qué? ¿Te habrías infiltrado en el personal? ¿Harías un cambio de roles con algún personal, etcétera, ¿no? ¿Qué sería lo que tú habrías hecho para poder hacer esa auditoría? Eso es lo que tienes que poner aquí. 4 o 5 renglones es suficiente.
Espero que se entienda. Este punto es el más importante y son los hallazgos. Por lo general los hallazgos se ponen a modo de puntos. Digo por lo general porque recuerden que el informe no tiene un formato específico. ¿Cómo funciona esto? Pues se indican los hallazgos más importantes encontrados en la auditoría. Pueden ser positivos y pueden ser negativos, pero ojo, casi nunca son positivos. ¿Para qué vas a poner cosas buenas, no? Como auditor lo que tú quieres señalar es lo que encontraste que está mal. Lo que está bien, pues qué bueno que está bien, es su trabajo, les pagan por hacerlo. Tú les quieres señalar las cosas que están mal, las deficiencias. Por ejemplo, el expediente no cuenta con la firma del cliente en el pedimento, por así decirlo, ¿no? Ese es un hallazgo negativo, deficiente. Otro podría ser, los empleados de la línea 4 no utilizan la totalidad de las piezas, suponiendo que lo que hubieras auditado fuera un procedimiento y no un documento o documentos, ¿no? Serían hallazgos. Para efectos de clase yo les voy a pedir mínimo 7 hallazgos, mínimo. Pueden poner más, ustedes van a haber hecho una simulación de auditoría. Pueden poner un hallazgo por cada parte de la simulación que hubieran encontrado que estuviera incorrecta. Y por último, las recomendaciones. Por lo general, cada hallazgo tiene recomendaciones, o sea que también las recomendaciones son a modo de punto. Es mucho más profesional poner una recomendación por cada deficiencia encontrada en la auditoría. Por ejemplo, hallazgo 1, el expediente no cuenta con la firma del cliente en el pedimento. Recomendación 1, establecer o crear un sistema en el que no se pueda procesar un pedimento sin la firma del cliente, por ejemplo, ¿no? O siguiente, establecer un comunicado general para recuperar todas las firmas de los pedimentos que no cuentan con ellas, etcétera. O sea, tú encontraste algo malo, ¿qué recomiendas para mejorarlo o para solucionarlo? Ese es el punto, ¿no? Cada hallazgo puede tener una recomendación. A veces no es necesario que sea así, pueden ser recomendaciones generales, pero no es tan profesional. Lo más profesional es que sea una por cada deficiencia encontrada en la auditoría. Y bueno, esos son los puntos básicos. ¿Cómo se va a ver en el trabajo final? Primero pues tenemos aquí, ¿no? Punto 7, informe de la auditoría. Esta es la información básica. Después sigue el objetivo. En 3 o 5 renglones, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estás auditando? ¿Qué quieres lograr? ¿Mejorar un proceso? ¿Hacer cambios de personal? ¿Readaptar alguna, no sé, cambiar a personal de área? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es el objetivo? Puedes consultar tu plan de auditoría interno. En algunos pusimos objetivo. Siguiente, el desarrollo de la auditoría. Recuerden que el desarrollo comprendía qué hiciste para auditar. La auditoría se realizó por medio de encuestas, revisión documental, observación durante 3 días, etc. Te puedes basar en las actividades del plan de auditoría interna. Siguiente, los hallazgos. Los hallazgos corresponden básicamente a los puntos negativos encontrados en la auditoría. También pueden ser positivos, pero como les digo, no es común. Un auditor no anda por ahí poniendo las cosas buenas encontradas. Ellos encuentran algo bueno y asumen que así debió ser. Es más, ni lo pelan. Lo que ponen en el informe es lo malo. Hallazgos, falta un pedimento, no hay una firma en tal expediente, etcétera, ¿no? Todos los datos negativos que hayan encontrado. Y las recomendaciones, por lo general, es una por cada hallazgo. Hallazgo 1, faltan firmas. Recomendación 1, no sé, adjuntar una nota de firma en cada pedimento antes de la venta, no sé, por ejemplo, ¿no? Esa es tu recomendación como auditor. Recuerden que los auditores también establecen recomendaciones, conclusiones, etcétera, ¿no? Pero solo los más suaves, ¿no?
los auditores, equipo auditor, por lo general no hace recomendaciones, solo hallazgos. Pero los jefes de auditoría, etcétera, ellos sí hacen recomendaciones. Y bueno, pues con eso se terminaría su trabajo. Ya lo que sigue ya es lo que siempre está en la rúbrica, ¿no? Conclusiones, biografía y referencias, etcétera. Bueno, pues con esto espero que puedan revisar toda la información básica y que les sea suficiente para entregar su trabajo final terminado. Para la clase les voy a pedir que por favor estén pendientes para el día jueves, que les voy a subir cómo va a ser el 30% para poder evaluar la exposición del trabajo. Ya les explicaré cómo, pero de entrada les digo que no va a ser una exposición. No se van a parar enfrente, no van a ir con ropa formal, etcétera. Va a ser de otra forma. En unos días más les estaré diciendo cómo, para que por el momento vayan trabajando en la realización del trabajo.